programa Caminando en Cristo, el cual estamos estudiando el libro de los Hechos. Les damos la bienvenida a las hermanas en Cristo. Nos vemos en las redes sociales. Un saludo por parte de la Iglesia de Cristo de 1 de Mayo, Villahermosa, Tabasco. Nos saluda aquí la hermana María del Carmen Contreras Lupe y su servidora Ashley Jennifer. Empezamos con la oración. Padre, te damos gracias por esta tarde, por tenernos reunidas para adorar tu nombre. Ayúdanos siempre, Padre, a cada una de nosotras en nuestro camino, en nuestra sabiduría hacia usted, y que demos ejemplo siempre en cada día de nuestra vida y que caminemos siempre de la mano suya. Ayúdanos en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en todas nuestras aflicciones, y cuídanos de todo peligro, oh Dios, porque tú siempre nos cubres con sus alas. Y te damos gracias por esta tarde, por la clase que vamos a dar hoy de Hechos, y que tu palabra sea la que nos ilumine a cada una de ellas y a la que nos escucha en las redes sociales. Por eso te damos gracias, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alza la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en esta representamos a Pablo encontrando a Timoteo, llevándolo consigo. Es el segundo viaje del misionero de Pablo, y mostrando su enseñanza y el compartir la escritura con las comunidades. En el versículo Hechos 16, del 1 al 21. Lee, hermanita. Amarillo. Aquí el 1 y 2. 1 y 2. Después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí ciertos discípulos llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En Hechos 1 y 2 nos relata el momento en que Pablo llega a Derbe y Listra, donde conoce a Timoteo. Ese muchacho era hijo de una judía creyente, pero de padre griego. El pasaje destaca que los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio de él, lo que llevó a Pablo a elegirlo como compañero en su viaje misionero. Y vemos lo espiritual que Pablo reconoce en Timoteo un corazón fiel y dispuesto, y la comunidad confirma su carácter y su fe. Se inicia una relación en mentoría y discipulado que marca el avance del Evangelio. ¿Quieres que te crea una imagen simbólica de este encuentro? Por ejemplo, Pablo extendió su mano hacia Timoteo bajo una luz dorada que representa un llamado divino. O sea, quiere decir que este muchacho era instruido por su abuela Loida. Lo vimos en Timoteo, que dice el pasaje, nada más que no lo puse, pero bueno. Ahí habla donde Loida, su abuela, su madre, Eunice, ellas dos instruyeron a Timoteo en sabiduría con respecto a la palabra de Dios, y le daban ejemplo, porque un niño aprende, acuérdese, de lo que ve. Entonces el ejemplo tanto de la abuela como la madre fue mucho para Timoteo, por el cual su testimonio también daba a crédito de él. Y Pablo, al escuchar, pues lógico, dice, bueno, da buen testimonio, y pues lógico lo agarró para hacer su segundo viaje. Porque si hablaran mal de Timoteo, lógico que no lo iba a elegir, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, Pablo era muy cuidadoso con lo que él enseñaba, que dieran buen testimonio. En el versículo de Hechos 16, de 3 y 4, ¿no, la hermanita? Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole él circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y él pasaba por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habitaban, acordando a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que se los guardasen. En el versículo 3, Timoteo era
Acuérdense que su madre era judía y su padre griego, aunque la salvación por gracia y la circuncisión ya no eran requisitos religiosos para los cristianos de hoy en día. Pablo decide circuncidarlo por motivo estratégico. Esto evita generar tropiezo cuando vayan ellos predicando y que pusieran barreras innecesarias al predicar en la sinagoga, porque la mayoría era judía. Entonces los locales se llenaban tanto de judíos muy estrictos que eran ellos por las enseñanzas de Moisés. Por eso para ver un muchacho que no fuera circuncidado era un espanto, porque acuérdense que la ley de Moisés era muy estricta. En el versículo 4 recorremos las ciudades que compartían las decisiones del concilio de Jerusalén. Esta ordenanza liberaba a los creyentes gentiles de las cargas de la ley mosaica, promoviendo la armonía, la sana doctrina y el crecimiento ordenado de la iglesia primitiva. Entonces ahí vemos que no era tan fácil entrar a la sinagoga como algunos piensan. Si no estabas, ahora sí, lleno del Antiguo Testamento o teniendo conocimiento, no podías nada más ir a presentarte. Como él sabía que Timoteo no se había circuncidado, dijo, bueno, vamos a circuncidarte para que no haya ese problema ni nos eviten predicar. Ese era el propósito, pero no por cumplir el Antiguo Testamento, sino para que los demás no hubiera ningún obstáculo, porque hay personas que ponen obstáculos para cuando dicen, no, es que me falta esto, me falta aquello. Entonces, no, para que no haya ningún obstáculo, él hizo lo conforme al Antiguo Testamento. Eso hizo Pablo. En el versículo Hechos 5 y 6, léelo, hermanita. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Y atravesando Frigia y la visión del varón. Como siguiente título, la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. En el versículo 5, el fruto de la sana doctrina, la unidad confirmadas en la fe. La palabra confirmada significa fortalecer, consolidar o cimentar, estructura. Al entregar los decretos del concilio de Jerusalén, que aclaraba que los gentiles no debían judaizar para ser salvos, Pablo quitó una enorme carga de confusión doctrinal. Las iglesias maduraron espiritualmente al enfocarse en la gracia de Jesús, creciendo diario el orden y la paz doctrinal. Generaron un ambiente, un testimonio público efectivo. Como consecuencia directiva de la iglesia espiritualmente sana y firme, el crecimiento numérico y de números conversos ocurrían de manera constante cada día. En el versículo 6, la soberanía y dirección del Espíritu Santo, una barrera divina. Pablo y su equipo, Silas y Timoteo, tenían el deseo lógico de predicar en la provincia romana de Asia, cuya capital era Éfeso, una región sumamente estratégica y poblada. Sin embargo, el texto dice claramente que el Espíritu Santo les prohibió hablar allí. ¿Por qué los prohibió? No significa que Dios no amara a las personas en Asia. De hecho, Pablo fundaría una iglesia fuerte en Éfeso más adelante en su tercer viaje. El asunto no era un lugar, sino el tiempo. Dios opera una agenda soberana y prioridades divinas precisas. Este versículo demuestra que un buen siervo sabe cuándo detener sus propios planes. Aunque planeé la evangelización de Asia, era una idea santa y buena, pero Pablo, que Dios lo guiaba directamente por el Espíritu Santo, está por encima de los planes humanos. Esto obligó al grupo a seguir caminando hacia el oeste, aplicando prácticas para hoy madurez. El crecimiento numérico real y saludable de una comunidad o proyecto cristiano es la consecuencia directa de estar confirmados en la fe, o sea, lo sólido en la doctrina.
y el amor. Los no de Dios son direcciones. A veces nos frustramos cuando se nos cierran las puertas en proyectos que consideramos buenos o santos. Hechos 16 enseña que el no temporal del Espíritu Santo suele ser la preparación para redirigirnos hacia un impacto mucho mayor. En los siguientes versículos, esto nos guiará a abrir el Evangelio en toda Europea, que era lo que hacía Pablo. Sigue leyendo el capítulo que sigue, 6, 7 y 8, por favor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. En Hechos 16, 7 al 8, el apóstol Pablo y su equipo intentaban viajar hacia el norte y el oeste de Bitinia para predicar, pero el Espíritu de Jesús se lo impidió. En su lugar se desviaron y descendieron al puerto de Troas. La dirección divina muestra que Dios a veces cierra la puerta que aparece buenas para dirigir a sus siervos hacia sus verdaderos planes. En este caso, el bloqueo que preparó a Pablo para recibir fue una visión en Macedonia, abriendo el Evangelio hacia Europa. Y la sensibilidad del Espíritu de los apóstoles no se frustraron por las negativas, sino que se mantuvieron alerta para discernir por dónde quería Dios que caminara. El Espíritu de Jesús se utiliza indistintivamente por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu de Jesús es considerado teológicamente como una afirmación de la unidad y deidad de Cristo en la obra del Espíritu. Ahora vamos a leer el capítulo 9 y 10, por favor. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. El propósito posterior, el llamado macedónico, la razón de este freno se revela inmediatamente en los versículos siguientes. Hechos 16 de 9 al 10. Mientras que esperan en Troas, Pablo recibe la visión de un varón macedonio que le ruega que pase a Macedonia y que los ayude. Dios cerró las puertas en Asia porque necesitaba evitar enviar el Evangelio a Europa. Gracias a que Pablo aceptó el desvío de Bitinia, el mensaje cristiano entró por primera vez el continente europeo, transformando la historia de ciudades como Filipo, Tesalónica y Corinto. Este pasaje nos enseña que no todas las puertas abiertas son el camino que Dios quiere que sigamos, y que las puertas cerradas también son una forma de que Dios nos guía. En el capítulo que sigue, el 11 y 12, por favor, hermanita, léelo. Encarcelados en Filipos. Zapando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neapolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, aquí en el 11 y 12 describe que el inicio de la historia que entra por el apóstol Pablo a Europa es en Macedonia durante su segundo viaje misionero. Narra la ruta de navegación desde Troas, pasando por la isla hasta llegar a Filipo, la colonia romana más destacada de la región. El contexto y significado, o sea, la dirección divina, el viaje hacia Europa no fue una casualidad. Previamente el Espíritu Santo les había impedido predicar en Asia, guiándolos a través de una visión. El varón macedonio, para llevar el Evangelio a este nuevo continente, agarró una ruta exacta, partiendo de Troas, puerto en Asia Menor, y navegaron hacia la isla de Samotracia. Al día siguiente llegaron a Neápolis, el puerto marítimo, y desde allí caminaron tierra adentro hasta Filipo. La importancia de Filipo, como se detalla en el comentario bíblico de Lucas, describe a Filipo como una colonia romana. Esto le otorga un estatus especial
y una fuente de influencia cultural y administrativa, siendo un lugar estratégico perfecto para establecer una iglesia que impactaría a toda la provincia de Macedonia. Vamos a leer el otro capítulo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Titia, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, ahí vemos que Pablo en Europa encuentra a una mujer llamada Lidia. En este versículo le comparte el Evangelio y se destaca que es Dios quien le abre el corazón a ella para que acepte el mensaje. Pablo y su compañero buscan un lugar de oración a orillas de un río, donde se reunían las mujeres de la ciudad que vendían telas y comenzaban a hablarles del Evangelio. Entonces la conversión de Lidia, vemos que ella era una comerciante que vendía telas y era temerosa de Dios, y el texto recalca que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, demostrando que la fe y la salvación son obras de Dios. Lidia se convirtió en la primera creyente europea documentada, y posteriormente ella y su familia fueron bautizados y pueden leer más detalles, reflexiones sobre este pasaje en Hechos. Podemos leer eso en Hechos. En el versículo 15 y 16. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió un encuentro, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos divinando. Aquí los eventos misioneros de Pablo en Filipo relata la conversión y el bautismo de Lidia y su familia. Esto nos recuerda que aunque podemos compartir el Evangelio, es Dios quien obra en los corazones para traer verdadera transformación. Lidia es un ejemplo. Es como la fe genuina que traduce en acción y servicio. Nos desafía a ser sensibles a las oportunidades que Dios nos da para compartir su amor y a confiar en que Él es quien obra en los corazones, y que podamos vivir con la misma disposición que Lidia, permitiendo que nuestra fe nos lleve a servir y apoyar la obra de Dios en nuestras comunidades, que esta verdad nos inspira a ser instrumento en las manos de Dios para su gloria y honor. Mientras que en el versículo 16 encontramos como una esclava que tenía un poder de adivinación, espíritu de adivinación. Ahora vamos a seguir leyendo. Estaban siguiendo a Pablo, y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando al nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahí vemos que el apóstol Pablo libera a una esclava poseída por un espíritu de adivinación que le gritaba, aunque el espíritu proclamaba una verdad: estos son siervos de Dios Altísimo, decía. Pablo lo reprendió en el nombre de Jesucristo para silenciarlo y no para validar el ocultismo. En Filipo, Pablo y su compañero eran perseguidos diariamente por esta joven. Ella utilizaba un espíritu de adivinación o un espíritu que los acosaba para predecir el futuro, lo cual enriquecía económicamente a sus amos. El costo de la muchacha que le costó por estar gritando sin cesar es que ellos, siervos de Dios del Altísimo, que anunciaran el Evangelio, el camino de salvación. La reacción de Pablo, aunque no era lo correcto, pero no podía permitir que se dieran cuenta sobre la predicación que Dios quería que dieran el mensaje, ¿verdad? Aunque el mensaje parecía positivo,
O sea, Pablo se sintió perturbado y molesto por las insistencias y reconoció que la fuente de esa declaración era demoníaca y que provenía de la idolatría, el milagro. Pablo se dio la vuelta y le ordenó al espíritu que saliera de la muchacha en el nombre de Jesucristo. El espíritu la abandonó inmediatamente, así que ella quedó libre de ese poder mal que cargaba, porque pues la tenían como una esclava. Entonces era para ella difícil estar ahí. Como muchacha, pues ¿quién va a querer estar prisionera, verdad? Que la tengan ahí nada más para ganar dinero, pues nadie. Pues en este caso la liberó Pablo y ya los amos pues se enojaron. Lo vamos a ver en otro capítulo. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistradores dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí vemos que los amos de la esclava acusaron falsamente a Pablo porque no podían contra él. Entonces dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acusarlo para que lo encierren y lo maten. Pero solamente consiguieron que Pablo y Silas, ante las autoridades de Filipo, le narraran el momento de los dueños de una joven esclava furiosos de lo que estaba pasando por la muchacha. Y entonces, como perdieron su ingreso, en represalia los arrastraron, dice, ante las autoridades locales de la ciudad de Filipo. El conflicto económico de la esclava generaba mucho dinero a sus amos, gracias a su habilidad de clarividencia. Al liberarla en nombre de Jesús, Pablo destruyó el negocio en estos hombres. Y la acusación política que podemos ver ayer, la venganza. Los amos apelaron al prejuicio y al nacionalismo romano. Acusaron a Pablo y a Silas de causar disturbios y de promover costumbres extranjeras prohibidas, apelando a sus estatus de ciudadanos romanos. A veces hay cosas que cuando tú dices lo correcto, hay gente que distorsiona todo, porque saben que tú estás bien y siempre van a buscar algo mal. Entonces las consecuencias de esta falsa acusación provocó que las multitudes amonestaran y los jueces ordenaron azotar y encarcelar injustamente a Pablo y a Silas. Este acto nos recuerda que el Evangelio puede desarrollar intereses económicos y estructuras sociales, y el costo a seguir a Cristo a veces implica enfrentar oposiciones injustas. A veces decimos, ¿por qué nos pasa esto? Si yo estoy haciendo lo correcto. Pero a veces Satanás, que no quiere que divulgues la palabra de Dios y que no andes por el buen camino, va a querer estropear siempre lo correcto para que tú te pierdas, porque eso es lo que quiere, que nos perdamos. Aún con una mentira o con una falsedad ante alguien nos ocasiona eso. Entonces tenemos que cuidar nuestra boca, acuérdense, porque también lo que digamos o hagamos, eso hace que tropecemos el camino de nosotras mismas, nuestro camino que va hacia Dios. Vamos a terminar con esto. En conclusión, aquí destacamos 3 eventos. 1, que Timoteo se une al equipo. 2, que la visión de Macedonia y la conversión de Lidia. Y 3, el exorcismo de una joven esclava que provocaba el arresto a los apóstoles. Nos desafía a vivir con valentía, ya enfrentar la injusticia con el poder del Evangelio. Nos recuerda seguir a Cristo, y puede tener un costo, pero también tiene el poder de traer la liberación y transformación, que podamos ser instrumentos de justicia y liberación en nuestra comunidad, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, que esta verdad nos inspira a ser valientes y defensores de la libertad y la justicia, y reflejando el amor y poder de Cristo en todo lo que hacemos. Así que tengamos cuidado. Acuérdense, dice Timoteo 4:10, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyen. Entonces, eso sería todo. Ve la despedida. Bueno, nos despedimos de este programa
caminando en Cristo con En el una oración. cristianismo. En el cristianismo con una oración. Bueno, vamos a despedir, hermanitas, cierren sus ojitos. Padre, te damos gracias por la clase. Esperemos que todo lo que hayamos dicho sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad y que todo lo aprendido de hoy lo pongamos en práctica y aprendamos más de tus enseñanzas, que nos ayuden en nuestro camino a ser mejores cada día. Cuídanos y protégenos de todo mal en toda esta semana que vamos a pasar. Si usted nos permite venir el otro domingo para seguir alabándote, ayúdanos, Padre, y que podamos llegar hasta ese entonces. Si estamos enfermos, pues danos la salud, Padre, si es tu santa voluntad. Y si estamos débiles de conocimiento, ayúdanos en dar, que leamos la Biblia y que podamos tener más conocimiento. Cuídanos y protégenos en todo y que lo que hagamos sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Por eso te damos gracias, Padre, en su Hijo amado Jesucristo, al salón de la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.